política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden del registro de los partidos que los postularon son los siguientes. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8%. José Antonio Meade Curibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Finalmente, el candidato independiente, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5%. De confirmarse este resultado, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente. Estoy seguro de que todos los mexicanos le deseamos una gestión exitosa en beneficio de nuestro país. Reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Habremos de esperar los resultados finales del Instituto Nacional Electoral. Estaremos siguiendo muy de cerca las elecciones para diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales y gobernadores. Pero por la información que ha venido haciéndose pública, la coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República. En este momento habrá de reconocer que, de acuerdo a las tendencias, fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y, por el bien de México, le deseo el mayor de los éxitos. Ninguna democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. En especial a los pueblos indígenas de México. Pues así se vivió ayer este momento después de que se cerraron las casillas, se inició todo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Estamos ahora en el programa Relieves. Les saluda con muchísimo gusto Lénica Ávila y por supuesto que vamos a hablar esta noche del día después de la elección, pero sobre todo de lo que viene ahora para el próximo presidente de México y las fuerzas políticas que lo acompañan.
Ayer fue una gran fiesta de la democracia, la cual no estuvo ajena a irregularidades y a prácticas de fraude que aún están muy acendradas en la manera de hacer política por parte de algunos partidos y en algunas zonas del país. Sin embargo, la copiosa participación ciudadana hizo que estas prácticas no impactaran los resultados generales, pero precisamente para conocer los datos más recientes de los resultados electorales hacemos contacto vía telefónica con Francisco Muñoz, a quien saludamos. Francisco, te escuchamos. Hola, Lénica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, tenemos los últimos datos del reporte de las 20:12 horas de este PREP, con ya el 91% de casillas computadas, lo que representa el 62% de la participación. Las tendencias siguen muy parecidas, e incluso con el conteo rápido que dio a conocer ayer el INE. López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, 52.95%, Ricardo Anaya, 22.51%, José Antonio Meade, 16.39%, y Jaime Rodríguez el Bronco, 0.5.13%. En forma similar, Lénica, tenemos también resultados de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum continúa con el 47%, Alejandra Barrales 30.91%, Miquel Arriola con el 12.91%, y los otros candidatos con menos de 3 puntos. Por ahí está también uno de esos datos importantes que se van a estar revisando, la posibilidad de que 2 o más partidos políticos tengan el registro a no alcanzar el 3%, pero eso aún todavía falta por definirse, dependiendo justamente de la votación total y ya con datos y cifras oficiales. También nada más te reitero, la cuestión de Chiapas, por ejemplo, Rutilio Escandón llega al 39.84%, en contra de Roberto Albores Gleason del PRI Nueva Alianza con 20.18%. Déjame comentarte, Lénica, que ha habido algunos problemas con el PREP durante todo el día, sobre todo en lo que fue Tabasco y Yucatán. Tabasco ya cerró y también nos señala que con el cierre en Tabasco da el triunfo al candidato también de la alianza, Adán Augusto López Hernández, de la alianza PT Morena Encuentro Social, con el 61.45% de los votos, en contra de Gerardo Gaudano Rovirosa, de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano, que obtuvo el 19.33%. Lo que te señalo de Yucatán está una estira y afloja, aunque el avance del PREP muy lento, señala que el panista tiene 39.21%, el panista Mauricio Villa, y Mauricio Sahui 35.98%. Y ya te imaginas también cómo está la cuestión en Puebla, en donde van codo con codo Marta Erika Alonso Hidalgo con 38% y Luis Miguel Barbosa de la Alianza PT Morena Encuentro Social 34.22%. Y así siguen las cifras, la danza de las cifras, Lénica, que esto no va a terminar durante toda la semana, porque hasta el último punto porcentual lo van a estar peleando tanto Nueva Alianza como Encuentro Social, el propio Verde Ecologista, el propio PT, y por ahí, Lénica, también se está vislumbrando una cuestión del PRD, que no pudiera alcanzar alguna cifra más allá del 3. Te repito, estos son preliminares, hasta que tengamos las oficiales podremos definir qué partidos se quedan y quiénes se van. Los que están en la tablita, literalmente, ahí rascándole al 3%. Así es, en algunos estados, por ejemplo Jalisco, el PRD de plano no va a tener prerrogativas, aunque pudiera continuar a nivel nacional. Te repito, hasta la próxima semana sabremos los datos finales. Pues te agradecemos mucho, Francisco Muñoz, este reporte. Muy buenas noches. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Y para revisar la jornada electoral que se vivió ayer, pero sobre todo ya para empezar a analizar los escenarios que se dibuja para este país, tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en la cabina central de Radio Educación el maestro Gabriel Corona del Observatorio Electoral. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es ex consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México y articulista del periódico Milenio. Muchísimas gracias, muy buenas noches, maestro. Muchas gracias por la invitación y quisiera agregar nada más que soy integrante también de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia, que en esta jornada electoral realizó observación electoral en 25 entidades de la República, pero especialmente en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos,
y Puebla. Pues ahorita nos va platicando un poco de esta experiencia. Le recordamos que tenemos una multilínea que es la 4155-1060 para que nos haga llegar todos sus comentarios y sus preguntas. Y también tenemos nuestro perfil de Facebook que es Relieves 1060 AM para que a través de esta red social pues nos haga llegar directamente todos sus comentarios. Y maestro Gabriel, pues estamos ya ante un contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador, cuenta con casi el 53%, ahorita bajó ligeramente, está en 52.95% de las preferencias electorales, lo que sin duda, bueno, lo convierte en el presidente más votado en la historia. Esta situación sin duda le da una especie de bono democrático, ya se habla de esto. ¿Hacia dónde debe orientar todo esto que está recogiendo Andrés Manuel López Obrador? En pocas palabras, ¿por dónde empezar a arreglar el cochinero? Bueno, no es una tarea sencilla, estamos viviendo lo que podría ser la primer gran transición política de México, dado que la de 2000 quedó solo en un proyecto, no hubo lo que Vicente Fox prometió, el sistema de partido hegemónico no fue desmantelado completamente, y en este caso la expectativa es que el régimen autoritario construido en la etapa posterior a la Revolución Mexicana sea finalmente desmantelado y sustituido por uno realmente democrático. Eso en lo político. Y en lo económico, la idea o lo que espera la gente es que haya un sistema económico mucho más incluyente, mucho más equitativo, mucho más justo, donde haya una mejor distribución de la riqueza, que digamos es la gran deuda histórica del Estado mexicano con los mexicanos, en el sentido de que no ha tenido a lo largo de su historia un modelo de desarrollo que sea realmente redistributivo de la riqueza, y eso ha provocado una enorme concentración. México tiene muchos mexicanos en la lista de Forbes, pero no tiene un salario que sea remunerador para las grandes masas de trabajadores mexicanos. Estamos entre los salarios más bajos de toda América. Por supuesto, solo superado por Haití y Nicaragua. Bueno, creo que ya le habíamos ganado a Nicaragua en precariedad salarial. Pero en ese sentido, ¿por dónde comenzamos? Porque de repente hacemos el discurso como general y ¿a qué le entra primero Andrés Manuel López Obrador? ¿A la economía, a la violencia, a la corrupción? ¿Por dónde? ¿A desmantelar todo este aparato de Estado? ¿Qué hacemos? Bueno, realmente sí es una tarea titánica la que enfrentará este nuevo gobierno, y para eso se requiere, pues primero rodearse de los mejores hombres y mujeres, los más honestos, los más capaces, los más comprometidos, los más sensibles socialmente, y atacar los problemas estructurales de este país por muchos frentes. Me parece que el económico es fundamental, eliminando la corrupción, o al menos atenuándola, o al menos estableciendo sanciones para quienes se corrompan. El problema de la inseguridad, que es la gran preocupación de los mexicanos, y que significa algo así como un Estado fallido, en el sentido de que si un Estado no garantiza al menos la seguridad de sus habitantes, no tiene realmente justificación de ser, porque esa es la gran responsabilidad de todo Estado. Se puede renunciar a todo, a la seguridad social, a la educación, etcétera, menos hacer el Estado policía, que tiene que garantizar la seguridad de sus habitantes, pero ni siquiera eso se ha garantizado. Se han abandonado tareas educativas, tareas de asistencia social, etcétera, pero tampoco se ha logrado garantizar la seguridad de los mexicanos, y eso me parece que es un rezago impresionante que hay que corregir en los próximos años en el menor número de ellos. Que los ciudadanos están reclamando. Sin duda que también el reto que implica gobernar México, pues es enorme. López Obrador ha reconocido este gran desafío, sobre todo porque pues estamos viviendo en un México dividido, sumido en la pobreza, en la violencia, ya lo decíamos, y ahora Andrés Manuel López Obrador ha puesto énfasis en la reconciliación. Esa tampoco suena muy fácil, esa tarea. Efectivamente no es tan fácil reconciliar a grupos políticamente antagónicos, pero además también es un poco preocupante ese sentido de que eso pudiera significar no molestar a la clase política que ha conducido a este país de manera rapaz, y que no se ha preocupado más que por sus cuentas bancarias personales, por la acumulación de la riqueza en desmedro de las grandes masas populares que no han tenido salarios ni condiciones de vida dignas en muchos años. Y me parece que
se tendrá que encontrar una fórmula para lograr una reconciliación nacional, pero en donde quienes han lucrado con la riqueza de este país, apropiándose de los recursos naturales y de las grandes empresas paraestatales y de muchos otras fuentes de ingreso, incluso ilegal, pues sí contribuyan a que este país supere el rezago histórico en pobreza, en desigualdad, en marginación, en inseguridad y en falta de acceso a las oportunidades. En ese sentido, ¿por dónde podría ir esta fórmula? Porque se habla de no a la impunidad, pero también al mismo tiempo Andrés Manuel López Obrador maneja el discurso de que no habrá venganza. De hecho, muchos de sus detractores decían que ya había un pacto ahí con el gobierno de Enrique Peña Nieto para dejarlos ir libres después de todo este sexenio de corrupción y de enriquecimiento descarado. Yo espero que eso lo haya dicho solamente en el sentido de que el Poder Ejecutivo no es el único responsable de este tipo de acciones, por eso está el Poder Judicial y por eso están los ministerios públicos y por eso está todo un sistema de procuración e impartición de justicia, pero me parece que las instancias correspondientes, por ejemplo la Auditoría Superior de la Federación, que ha documentado muy bien desvío de recursos públicos con fines electorales, la famosa estafa maestra y otra serie de operaciones que se realizan desde distintas secretarías y gobiernos de los estados, pues eso realmente se sanciona a los responsables y eso obviamente no tiene que ser una iniciativa del candidato triunfante, sino justamente es de las instancias como la Auditoría Superior de la Federación o de las auditorías que hay en cada una de las 32 entidades federativas, que desde ahí pueden surgir iniciativas para que se presenten las denuncias correspondientes ante la PGR, ante la Procuraduría General de la República o ante sus similares u homónimos, homólogos en las entidades federativas. No, que se investigue, porque finalmente se hacen las denuncias y luego no se investiga y se echa al cajón ahí. Por supuesto, uno de los grandes lastres de este país, una de las grandes males sociales es el de la impunidad. Los 96-97% de los delitos que se denuncian no se sancionan y eso genera un círculo vicioso de impunidad en donde la gente no denuncia porque sabe que no los van a perseguir y no los van a castigar y entonces hay una enorme omisión en ese sentido de no denunciar y me parece que ya es el momento que la ciudadanía tome en sus manos esa responsabilidad de exigir rendición de cuentas a todos los gobernantes de todos los niveles porque eso significa tener una participación más activa en los destinos de esta nación, de la cual todos formamos parte. No, y sin duda parece que ese fue el clamor del voto expresado ayer, la rendición de cuentas de los gobernadores, o sea, de los gobernantes. Hay un llamado de todas las personas que acudieron a las urnas a que están hartos de la corrupción, hartos de la impunidad, hartos de la injusticia, hartos de no tener acceso a oportunidades. Sí, me parece que el veredicto ciudadano ha sido de una insatisfacción generalizada con quienes han conducido este país desde hace muchas décadas, especialmente el PRI, pero también el PAN y también el PRD, porque es un duro golpe a los que eran los tres principales partidos políticos de este país, una nueva fuerza política recién creada apenas en 2014, en apenas 4 años, un poco menos de 4 años, logra conquistar arrasar la presidencia de la República, logra conquistar 5 de las gubernaturas en disputa en esta elección, logra conquistar el mayor número de diputaciones y de senadurías, pero pasa también lo mismo en las elecciones locales, donde yo vivo, el Estado de México, donde he hecho este trabajo electoral. Es asombroso los resultados electorales. Por ejemplo, a nivel local, el PRI perdió 43 de las 45 diputaciones de mayoría, y a nivel, por ejemplo, de presidencias municipales, perdió lo que parecía que nunca ocurriría, Atlacomulco. Y esto me parece que es una enorme lección de la ciudadanía, cuyo mensaje es que ya es necesario ponerle un alto a una forma de ejercer el poder político de una manera patrimonial, clientelar y sobre todo una forma de
hacer un capitalismo de amigos, de cuates, se dice, que solo beneficia a quienes desde el poder hacen los grandes negocios, obtienen las concesiones para construir carreteras, aeropuertos, viaductos elevados, etcétera, etcétera, y me parece que eso me parece que además de cobrarse caro, defectuoso, ya lo vimos en el Paso Express en Morelos, entre otros, y me parece que eso ya tiene tanta visibilidad que la gente verdaderamente ahora sí se concientizó de que es necesario dar un golpe de timón y cambiar el rumbo de este país, porque a más de 200 años de su independencia no hemos encontrado la manera de construir una nación que sea mucho más justa con quienes habitan en ella, y para eso hay que darles oportunidades de mejoramiento de vida. No, y en ese sentido el voto de castigo para el PRI fue durísimo, prácticamente lo redujeron a la tercera fuerza electoral y, como usted decía, en bastiones impensables que fuera a perder como Atlacomulco o Ecatepec, de donde era el otro gobernador que salió apenas hace un año, pues se perdieron. ¿Cuál es el escenario para el PRI ahora? Bueno, verdaderamente que el estar a nivel de la presidencia de la República con menos del 17%, según el PREP hasta este momento, significa su peor resultado electoral. Nunca en la historia había obtenido esto, ni siquiera Roberto Madrazo, que obtuvo 22 o 24%, según recuerdo, lo cual ya era una catástrofe porque lo hizo aparecer como una tercera fuerza política. Ahora se mantiene como una tercera fuerza política, pero mucho más lejos del segundo lugar y del primer lugar. Me parece que esto puede llevar a dos cosas. Una, la refundación del PRI, como se hizo en su momento, pasándolo de Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana, y ahora PRI. Pero la marca PRI, como se ha dicho, es ya una marca muy desgastada. Está desde 1946. Y esto obviamente son más de 7 décadas, 72 años de existencia como partido revolucionario institucional. Me parece que ya es una marca muy desprestigiada. Las siglas, el hecho de que José Antonio Meade no haya querido usar al principio ni siquiera el chaleco rojo tan característico de los candidatos priistas en campaña, aunque al final lo tuvo que retomar como para tratar de rescatar el apoyo de las bases del voto duro del PRI. Me parece que es más que hace más que evidente que ha llegado a una ruta, a una crisis en donde parece que lo único que le queda es la refundación o convertirse en un partido minoritario, como ha pasado en otros sistemas de partidos totalitarios como la Unión Soviética. Acá no éramos un sistema totalitario, pero éramos lo más parecido, un sistema de partido hegemónico que realmente no había nacido para competir, sino para imponerse, y así lo había hecho en todos estos. ¿Y hay fuerzas vivas que puedan mantener esta ilusión de mantener al PRI vivo, o realmente ya no hay una base, un fundamento para mantener a este partido revolucionario institucional? Es muy difícil porque yo haciendo cuentas, por ejemplo, el PRI ha durado más en el poder que ningún otro partido en el mundo, más además de manera ininterrumpida y regresando 6 años más que el Partido Comunista de la Unión Soviética, más que el Partido Comunista Cubano, más que el Partido Colorado en Paraguay con Alfredo Stroessner, más que el Partido Comunista de Corea, más que cualquier otro partido totalitario en el mundo. Y esto realmente pues era una normalidad. México vivía una normalidad desde hace muchos años. Tiene varios, uno de ellos era la inviolabilidad del principio de no reelección, no tiene segunda vuelta electoral, que tiene la mayor parte de los países de América Latina, y me parece que era también una normalidad que un partido político estuviese tantos años de manera ininterrumpida en el poder, porque la alternancia oxigena el ejercicio del poder público, genera mayor competencia y mejora la oferta política de los contendientes que saben que pueden ser evaluados negativamente, como en este caso, y para mantenerse en el poder o para regresar a él deben hacer un buen trabajo. Cualquier país avanzado
Uno puede revisar en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, cualquier país, Alemania, que siempre hay alternancia en el poder. No hay ninguna excepción como esta de un partido que haya estado indefinidamente, como pasó en México entre 1929 y el año 2000, y con un regreso en 2012-2018, de un partido que haya estado tanto tiempo en el poder. Era una excepción, yo diría una anormalidad histórica, y finalmente eso parece que ya no continuará así, y que el PRI, al llegar al 16.40% hasta el momento, según el PREP, sí tiene que enfrentar una verdadera refundación o enfrentar su extinción. Sí, sin duda que la alternancia también evita que se enquisten las prácticas de corrupción que genera toda esta permanencia por largos periodos de algún partido político en el poder. Llegó sin duda el momento ahora sí de desmantelar, ya decía, todas estas estructuras del régimen, lo cual no se hizo cuando llegó Vicente Fox, pese a toda la expectación y a toda la esperanza que generó, porque finalmente lo que se vivió fue solamente una alternancia, pero no un cambio de régimen. Efectivamente, creo que Vicente Fox, que llegó con niveles de legitimidad también muy elevados, un poco menos en términos porcentuales de López Obrador, creo que un poco menos del 50%, de todas formas tenía un aura de vencedor, la legitimidad que le daba a vencer por primera vez en la historia al PRI en la presidencia de la República, pero me parece que a partir del año 2000 hasta 2012, el PRI nunca se fue. El PRI nunca se fue porque se mantuvo buena parte de esa estructura dentro del gobierno federal, comenzando por el secretario de Hacienda de aquel tiempo, me acuerdo, Francisco Gil, o el secretario particular, Alfonso Durazo, que era del grupo de Colosio, y que por cierto ahora está va a estar con Andrés de nuevo, y una serie de personajes que se mantuvieron en cargos públicos de importancia, y me parece que eso permitió que pues el PRI se reconstituyera, sobre todo desde el Estado de México, que se convirtió algo así como el refugio de toda esa clase política priista, arropada sobre todo primero por Arturo Montiel y después por Enrique Peña Nieto, y eso permitió el regreso del PRI a Los Pinos en 2012. Creo que estamos ante la posibilidad de que por primera vez se dé una transición democrática que no se limite a la liberalización política, sino que sea realmente una etapa de consolidación. Pero para eso se requiere de una enorme voluntad política de quien llegará al poder a partir del 1 de diciembre y del equipo que lo acompañará. Que eso, hay que ver ahí qué es lo que va a suceder. Pero también está el asunto que también merece un análisis. Estamos viendo el PRI y su debacle, pero también está el asunto del Partido Acción Nacional y de su candidato, Ricardo Anaya, quien prácticamente dividió al partido, se apoderó del partido, y pues hasta el final nunca pudo aclarar bien las acusaciones delictivas en su contra por lavado de dinero, pero además tampoco las pudo enfrentar porque pues no contaba con todo el apoyo del partido, y generó que Margarita Zavala hiciera toda una candidatura independiente, la cual al final no pudo mantener, que gente del PAN, bueno, ya los expulsaron, un día antes de la elección todavía estaban expulsando a panistas ahí connotados. Sí, era muy difícil que el PAN pudiera, aliado con el PRD y Movimiento Ciudadano, pudiera competir exitosamente, porque además también hay que decirlo, y esto es un riesgo que tiene también el partido que llegará al poder, es que hay un proceso de desgaste, y ese desgaste ocurrió entre 2000 y 2012, donde tanto Vicente Fox como Felipe Calderón no fueron capaces de resolver los problemas estructurales de este país, y uno más que otro, pero al final de cuentas no hubo gran diferencia en la manera en que gobernó el PAN de como nos había gobernado el PRI, al menos no en términos económicos. En el que ya extrañábamos al PRI, ¿no? Al menos no en términos económicos. Puede ser que en estos gobiernos haya habido un poco más de libertades políticas, pero el modelo económico siguió prácticamente intacto, y ese modelo económico es acumulador y concentrador de la riqueza, y obviamente el número de pobres
a pesar de lo que nos decía el secretario, entonces secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Omid, pues realmente era una ficción esto de que había desaparecido el número de pobres, porque con ponerle un piso de cemento y cosas así, pues sí, se podrá vivirse más higiénicamente, pero no le quita la condición de pobreza. Y bueno, toda la visión empresarial que también impulsaron y que se quedó ahí en el gobierno y que sin duda también tiene que ver con las condiciones en que se encuentra ahora toda la clase trabajadora con salarios súper precarios que decíamos al principio, ¿no? Yo creo que ahí es cuando empezó realmente, que llevamos 30 años de declive en el salario mexicano, pero pues que se ha acentuado terriblemente en los últimos años. Sí, por supuesto, llama la atención que en ese sentido incluso más bien haya presiones, por ejemplo, del gobierno canadiense o de la Unión Europea para que los salarios mexicanos ya ahora hasta los empresarios quieren subir el hasta salario. Los empresarios, hay quien ha dicho que los pobres no son mercado porque no pueden consumir las mercancías que ellos producen, y me parece que es el momento en que podría generarse un nuevo modelo de desarrollo. Yo espero que el nuevo gobierno pueda generar condiciones para eso, pero me preocupa, sí me preocupa que haya también, esté rodeado de muchos expriistas que me parece que pudieran seguir ejerciendo el poder y dirigiendo en términos económicos el país de la misma manera en que se ha hecho en los últimos años, y sobre todo me preocupa también que ante las presiones de los empresarios, pues de descapitalizar el país, de fugar capitales, de no invertir, etcétera, pudiera esto ser un elemento de presión para que los cambios en materia económica, sobre todo en materia fiscal, sobre todo con lo que tiene que ver con redistribución del ingreso, no variara de manera significativa y siguiéramos con un modelo similar. Si me permite un momento, maestro Gabriel Corona, tenemos en la línea telefónica también al doctor René Torres, él es académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo está, doctor Torres? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues mire, estamos hablando de que dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador pues hay muchos expristas, muchos expanistas, muchos experredistas. ¿Cómo le va a hacer para poder gobernar este país? Bueno, pues primero, digamos, ese es un dilema al que se enfrenta seguramente López Obrador ahora que ganó las elecciones para la presidencia de la República. Seguramente tendrá que hacer mucho trabajo de política y de conciliación primero al interior del grupo o de la coalición que lo acompaña, y por coalición entiendo no solamente el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, sino también, digamos, la heterogeneidad de grupos políticos e ideológicos que están dentro del propio Partido Morena, ¿no? Entonces, sí creo que habrá un reto ahí importante para López Obrador y para su grupo mucho más cercano, digamos, que le ayude a operar esta política o esta intención de poder, digamos, congeniar intereses y seguramente también algunas interpretaciones y posibles soluciones a los problemas que están viviendo. Ese es un primer reto, y luego creo que resolviéndolo, como de alguna manera lo ha venido, me parece, haciendo, ¿no? Ya en el transcurso de los casi 4 años que tiene de fundado Morena, como partido político por lo menos, pues bueno, creo que habrá que enfrentar una serie de retos que están igualmente, digamos que son retos de enorme envergadura, ¿no? De todo tipo, ¿no? Tipo político, social, económico, en fin. Sí, es que en ese sentido, doctor Torres, sin duda que las interpretaciones de los proyectos tan diversos es lo que puede llevar a un conflicto, a que esto no pueda avanzar claramente hacia una meta, digamos, porque pues hay de todo ahí, ¿no? O sea, está desde el Partido del Trabajo, que apoya a Corea del Norte, como estaban haciendo en la contrapropaganda, hasta el PES, que es evangélico, pasando por todos estos panistas o los perredistas que vienen del Partido Comunista. O sea, es súper diverso. En efecto, digo, usted lo dice muy bien, hay una serie de grupos ahí muy heterogéneos al interior de Morena, pero me parece que un elemento que puede ayudar a Andrés Manuel López Obrador a gobernar, digamos, en armonía, ¿no? Dada esta heterogeneidad de su coalición, es un plan de gobierno que me parece que lo tiene bien definido, es un plan de país que viene trabajando desde hace mucho tiempo con distintos intelectuales en distintas áreas, y creo que eso puede ser un elemento, digamos, de armonizar estas distintas posiciones que usted está mencionando. No obstante, yo siempre he pensado, digamos, que los partidos políticos en México, y Morena no es la excepción,
se caracterizan los de izquierda, quiero decir, sobre todo los de izquierda, por una enorme heterogeneidad. El PRD tenía una característica más o menos similar, ¿no? En tanto que había una serie de tribus o una serie de facciones que tenían visiones muy distintas del país, ¿no? Y por tanto de las soluciones de sus problemáticas, pero creo que el plan de gobierno que tiene López Obrador puede ser, insisto, un elemento articulador. Y ahorita para la transición, ¿qué podemos esperar? ¿Hacia dónde se deben de conducir? Pues bueno, primero es sentarse a dialogar, digamos, con el gobierno del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Ya están, entiendo, en conversaciones. Mañana. El día de mañana tendrán un encuentro en Palacio Nacional, Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y seguramente ahí sentarán las bases para poder instrumentar, digamos, todas las políticas, los acuerdos necesarios para que esta transición sea una transición tersa y una transición, digamos, pactada, ¿no? En un buen término, en buenos términos, y seguramente estaremos viendo el arranque muy sólido y muy pujante de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre de este año. El discurso que él lanza primero en el Hilton y luego en el Zócalo de la Ciudad de México, y la propia actitud también de reconocimiento de Peña Nieto al triunfo de López Obrador, pues me parece que son señales iniciales bastante positivas en ese sentido, ¿no? Que pueden acercar a ambos equipos de trabajo para poder, insisto, armonizar, ¿no?, los próximos meses y poder arrancar el próximo gobierno en buenos términos. ¿Y qué temas deben de estar en la transición? Por ejemplo, todos hablan ya del paquete económico, ¿no?, que se va a discutir y que, pues, con el que va a gobernar su primer año de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Seguramente ese será un tema, también habrá que discutir, incluso ya se anunció el día de hoy que parte del equipo económico de López Obrador se sumará a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Habrá que discutir también el tema de seguridad, ¿no? Y habrá que, en fin, una serie de asuntos que tienen que ver con una, digamos, puesta en armonía de tanto del gobierno que está de salida como del gobierno entrante, ¿no? Entonces hay distintas temáticas, muchos de los aspectos que el propio López Obrador ha señalado, la revisión seguramente de contratos, tendrán que empezar a recibir información de algunos de los aspectos nodales que López Obrador tiene la intención de empujar desde el inicio de su propio gobierno, ¿no? Lo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por supuesto también las distintas reformas, lo que está pasando también con la reforma energética, en fin, desde este momento, una vez que López Obrador ya, digamos, lo podremos considerar presidente electo, debe de empezar a conocer puntualmente los asuntos de la nación para poder empezar digamos, a perfilarse a la toma de posesión. La revisión de los contratos, eso va a ser algo interesante, porque finalmente ahí hay muchos intereses del actual gobierno. Seguramente es uno de los puntos más, digamos, que causará, ¿no?, más resquemor y seguramente alguna que otra fricción, por decirlo menos, ¿no?, en las negociaciones, en las conversaciones que mantenga el equipo del López Obrador con Peña Nieto, con su equipo, porque el López Obrador en eso fue muy enfático, ¿no? Habrá que revisar sin tener en mente, digamos, una cacería de brujas, si es importante saber cómo se llevaron a cabo esos contratos, si son ilegales o si son legales, en fin, tiene que revisarlos para poderle dar una solución y tomar, digamos, decisiones frente a un proyecto que él mismo se pronunció desde hace mucho tiempo en contra. Pero me parece que también su posición es sensata en cuanto a decir que no se trata de destruir el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por destruirlo, sino de verdaderamente conocer cuáles fueron los términos en los que se desarrollaron esos contratos y ver si el proyecto efectivamente es viable para el país, ¿no? Pues le agradecemos muchísimo, doctor René Torres, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, estos minutos para las audiencias del programa Relieves. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted, un gusto. Gracias, muy buenas noches. Y estamos aquí en vivo en el programa Relieves con el maestro Gabriel Corona. Él es del Observatorio Electoral, profesor de la UNAM. También fue consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México y actualmente es articulista del periódico Milenio. Ahora platíquenos un poco, maestro Gabriel, sobre toda esta jornada de observación, porque estamos con lo contundente del triunfo, ¿no? Y entonces todo el mundo ya sabe que ganó Andrés Manuel López Obrador por casi el 53%. Sin embargo, las prácticas fraudulentas, la coacción, permanecen. Eso es muy importante. A mí me parece que no hay que perder de vista que a pesar de los resultados electorales, las prácticas
fraudulentas en México continúan. Tuve la oportunidad de iniciar un proyecto de observación electoral muy ambicioso que desde la Universidad Nacional, en el programa Diálogos por la Democracia, se inició y que se constituyó como Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia, que abarcó 25 entidades de la República, y a mí en lo personal me tocó coordinar el Estado de México. Lo que vi ayer con mis propios ojos y lo que vieron todos los observadores que coordiné el día de ayer y que estaré coordinando hasta la terminación de los cómputos, es que el uso de los recursos públicos y privados para comprar el voto es verdaderamente generalizado. Me parece que el poder del dinero sigue teniendo un peso determinante en la elección de representantes y gobernantes. Me parece que a pesar de que ayer se haya impuesto la voluntad popular sobre el poder del dinero, ese tipo de prácticas no corresponden con una sociedad que se diga o aspire a ser democrática, y me parece que habrá que sancionarlas más severamente. Me tocó observar, por ejemplo, en una casilla cómo una representante del partido que gobierna la entidad hablaba por teléfono, que entonces qué iba a pasar con el pago, porque dada la debacle electoral, pues su temor era que ya no les pagaran, dado que no habían llevado suficientes electores a las casillas para que votaran como ellos se los pedían. Mucha propaganda acerca de las casillas, muy tarde la instalación de las casillas, prácticamente ninguna de las que me reportaron abrió a tiempo, eso incluso generó retrasos sobre la observación electoral, pero lo más preocupante es que las mismas policías del Estado, apoyando este tipo de prácticas, a la vista de todos, la gente con listas, con sobres, la existencia de lo que llaman casas amigas, donde les daban dinero, donde les daban algunos bienes materiales, y la policía sin actuar. La FEPADE, por sus mismas limitaciones presupuestales, tuvo unos cuantos ministerios públicos, había más en la elección de gobernador del Estado de México que ahora, cuando la dirigía Santiago Nieto. Nosotros, por ejemplo, desde la red hicimos una serie de denuncias en las instalaciones de la FEPADE por las llamadas anti-AMLO, que me parece que pues violaban la privacidad de la gente y que sobre todo buscaban infundir miedo, y hablamos para tal fin de detener estas campañas, tanto con la gente del INE como del Tribunal Electoral. Pero regresando a la observación electoral, se notó que que corrió una gran cantidad de dinero, y me parece que eso la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene que estar muy atenta a que el dinero no se convierta en el sustituto de la voluntad popular, porque me parece que lo que debe imperar en una sociedad democrática donde se respete el voto es la voluntad de los electores. Sea cual sea, puede equivocarse y después puede rectificar, pero no debe estar permeada por qué cantidad le ofrecen por vender su voto. Hubo además muchas sustituciones de funcionarios de mesa directiva de casilla, lo sabemos por la prensa. En los días previos renunció el 36% en promedio. Lo que se sabe es que les ofrecen dinero, ¿no? Para que los presionan con llamadas, con visitas. Y hubo distritos como Ecatepec, en el Estado de México, donde más de la mitad, 55%, fueron sustituidos en los días previos. Que hay que decir, eso es un delito muy grave, porque se presiona o se compra a los funcionarios de casilla, al presidente, al secretario, y se nombra a las dos primeras personas que están en la fila, que pues son los operadores de los partidos políticos, ¿no? Por supuesto. Esto hace que la voluntad popular pueda ser distorsionada, porque a pesar de que hubo una importante presencia de representantes de los partidos políticos, especialmente del PRI y de Morena, los otros en menor proporción, pero no hay que dar oportunidad ni dejar ningún resquicio para que los delincuentes electorales hagan de las suyas con los votos que legítimamente expresa la gente acudiendo a votar el día de la jornada electoral. Y me parece que la observación electoral inhibió este tipo de prácticas. Tengo reportes de muchos observadores en el sentido de que al acercarse a las casillas, de tomar fotos, de grabar, de preguntarle a la gente qué hacían ahí, eso inhibía la presencia en las casas amigas, que obviamente cerraban las puertas y demás,
me parece que eso inhibe, pero no detiene completamente este tipo de prácticas fraudulentas, y creo que se requieren ya medidas que las erradiquen y que la gente exprese su voluntad de manera libre, sin impresiones de ningún tipo. ¿Y fue generalizado en todos los estados de la República? Por lo menos en el Estado de México, que es de larga tradición, que además. Es de donde gobierna el PRI, y que de alguna manera intentó ser una reedición de lo que se vio el año pasado con la elección de Alfredo del Mazo. En todas las casillas que me reportaron, en todas reportaron la presencia de gente en las casillas que estuvo todo el día, o por lo menos mientras ellos estaban ahí, con folders, con listas nominales, llamando y vigilando que fueran a votar su gente, decían ellos. Y el Estado de México sí me parece que es un fenómeno muy generalizado. No sé si en todo el país se haya dado de la misma manera, porque no en todos los estados gobierna el PRI, pero también hay que decir que en otras entidades este tipo de prácticas han sido imitadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde también tuvimos reportes de que había este tipo de prácticas, y me parece que ya es un momento de ponerles aún hasta aquí a todas esas prácticas. Y sin embargo no les alcanzó, o sea, con toda esta operación política que hicieron en el Estado de México, hoy el Estado de México es Morena. Porque el Estado de México es un estado terriblemente inseguro, y eso me parece que ya ha generado un sentimiento de enojo y de rechazo hacia el partido gobernante. En el Estado de México ocurre el 52% de los delitos a transeúntes y en transporte público que ocurren en todo el país. Más de la mitad ocurre en una sola entidad, el Estado de México. Y el Estado de México está entre los 5 primeros lugares en todos los delitos importantes: robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo en transporte público, extorsiones, secuestros, en todos los casos, feminicidios, etcétera, etcétera. En todos los casos está en los 5 primeros lugares, y en el robo a transeúntes está en el primer lugar. Me parece que eso ha generado un rechazo generalizado al partido que ha gobernado desde 1929, que es uno de los 5, bueno, ya no hice la cuenta con lo de ayer, de los que no han tenido transición, de los que no han tenido la alternancia, junto con Hidalgo, Campeche, Colima y Coahuila, tal vez me falle alguno. Y creo que pues el Estado de México ya había tenido una experiencia previa, la del año 2017, donde a pesar de que no conquistó la gubernatura, Morena como partido político obtuvo más votos que el PRI, pero que como tuvo sus aliados y el Morena compitió solo, conquistó la gubernatura del Estado. Y en ese sentido, ¿qué hacer para terminar con estas prácticas? Sin duda que la manera de hacer campañas políticas está cambiando, o sea, ya no es nada más este asunto de la torta, la compra y la coacción, sino que ya está, por ejemplo, ahora se vio en esta ocasión el asunto de las llamadas telefónicas. O sea, están cambiando la manera de hacer campañas políticas y también la manera de coaccionar. Sí, por supuesto. Me parece que ese tipo de prácticas, si tuviésemos una unidad de inteligencia financiera y una Comisión Nacional Bancaria y de Valores y todas las instancias responsables de ver cómo se maneja el dinero en México, me parece que si hubiese una actitud mucho más, ¿cómo decirlo?, incisiva en ese sentido, vigilante, el dinero no circularía de esa manera como circula, por ejemplo, en este hecho que se suscitó de un vehículo que iba a la sede nacional del PRI, llevaba 20 millones de pesos. En efectivo. Pero no es el único momento. En el año 2012 también detuvieron en el aeropuerto de Toluca a una persona que llevaba 20 millones de pesos. Y igual, así como eso, puede haber ha habido muchísimos otros casos. Me parece que la manera en que se hacen las campañas electorales, en donde el dinero es tan cuantioso, que verdaderamente se rebasa con mucho los topes de gastos de campañas, y me parece que eso ya no pueden seguirse haciendo campañas de ese tipo, porque se destina una gran cantidad de recursos públicos, pero además se le suman cuantiosos recursos privados de origen desconocido. Hay hipótesis incluso que puede les da tanto dinero para que no reciban dinero privado, y esto no les genere facturas, compromisos con los grupos que los financian, incluso en algunos casos grupos delincuenciales, como se ha denunciado y en algunos casos comprobado,
de grupos delictivos que financian candidaturas para que ya en el cargo les exijan cargos directivos y les exijan también incluso que les den cierto dinero de los ingresos. Exacto, como sucede en muchos de los municipios, terriblemente. Exacto. Bueno, están llegando ya bastantes llamadas de nuestra audiencia. Agustín Mondragón dice, les hago llegar una felicitación a los del programa y a los radioescuchas. Los felicito por haber contribuido a dar el primer paso para romper el sistema neoliberal que solo protege a los explotadores y les roba los derechos a los que crean el capital, que son los obreros, los campesinos, las amas de casa. Y el segundo paso será echar hacia atrás las leyes desestructurales para que, en vez de las reformas estructurales, para que den el tercer paso para que se cree una fuerte economía de mexicanos y no estamos esperanzados a la macroeconomía extranjera. Felicita a todos los que contribuyeron en las elecciones para no dejarse intimidar por la ultraderecha que intentó sembrar el terror para que no acudiéramos en grandes cantidades a votar. Ramiro Robles, él nos habla de Nesa. Yo sé que es muy difícil hablar con Andrés Manuel López Obrador, pero quisiera decirle que se cuide de los políticos del sistema del poder, porque son más falsos que un billete de 3 pesos, ya que ellos podrán estar preparando una estrategia amañada para afectarlo. Manuel Munguía dice un saludo al profesor en la mesa. Tenemos que lograr quitar los males de todo el Congreso, partido, sistema político, como del que aún padecemos, en el que solo ven por sus intereses pseudopolíticos y empresarios que someten a la explotación para beneficio de la oligarquía a la nación entera. Y así lograr establecer un Consejo Democrático Mexicano que verdaderamente ponga al pueblo en la dirección de la nación, sacando a toda la bola de rateros, es decir, a la oligarquía, y así lograr el desarrollo económico, político y social con justicia y racionalidad, y no con caprichos, engaños y mentiras antidemocráticas. Dice, hoy asistimos al entierro del PRI y de su partidocracia. Gabriel Campos, de la Benito Juárez, para su opinión personal, en el gobierno de López Obrador irán a reducir diputados y senadores y también los exagerados privilegios que tiene. También el famoso ramo 23 disimulado de la partida secreta. ¿Por qué se tardó tanto el cambio? Ya que eso se veía venir desde 1968. Tardaron 50 años en el cambio. Hay que hacer un reconocimiento a los millennials callejeros. No es lo mismo ser virtual que estar en la calle a ras de piso. Ellos tuvieron también mucha participación y no son reconocidos. Y Fernando Ávila, de Iztacalco, quiere felicitar a Radio Ocasión por el triunfo de Andrés Manuel y espero que ahora sean más críticos de lo que han sido para vigilar que se cumplan las promesas. ¿Algún comentario a este primer bloque de llamadas, maestro? Bueno, justamente este tipo de llamadas lo que refleja es lo que hemos dicho, el hartazgo social con un gobierno que no había respondido a las expectativas y a las promesas. El nuevo PRI no fue el nuevo PRI del que habló Enrique Peña Nieto, y en la nueva generación de gobernadores que en algún momento presumió resultaron más rapaces que sus antecesores. Sí, no, y eso obviamente lo desprestigió incluso a él. Y el gabinete del que se rodeó, que pues fue muy ineficaz en la construcción de obras, en la generación de empleo, en la redistribución del ingreso, y me parece que peor no pudo haber sido. Y ahí están los resultados de lo que él obtuvo en 2012 a lo que obtiene el candidato presidencial del PRI derrotado. Me parece que hay una baja muy sensible, y eso es producto precisamente de un gobierno que pues fue un ejemplo de corrupción, de nepotismo, de ejercicio patrimonial del poder, y sobre todo de ineficiencia gubernamental, y se quedó muy corto en lo que había prometido y que no cumplió, a pesar de que lo haya firmado. Sí, lo firmo. ¿Qué es? Te lo digo y te lo firmo. Sí. Bueno, y Morena, ¿qué tendrá que hacer ahora como partido político? ¿Cómo tendrá que comportarse? ¿Cómo deberá asumir? Dejar de ser la oposición, aunque es una oposición muy joven, porque pues 4 años apenas de su formación, para ahora convertirse en el partido mayoritario en México. También ahí se corren riesgos. Tiene una gran responsabilidad, y yo espero que estén a la altura de las circunstancias. Hay que decirlo con toda objetividad, muchos de los que llegarán al Congreso y a las gubernaturas mismas son producto del efecto López Obrador, porque en las campañas presidenciales, como es el caso de México, se genera algo que se llama el efecto de arrastre. La elección presidencial produce resultados más o menos similares
en todos los cargos, en senadurías, en diputaciones federales, en gubernaturas, en diputaciones locales e incluso en ayuntamientos. Sin embargo, esto puede producir una Cámara compuesta con algunas personas sin experiencia legislativa, sin experiencia política, sin el compromiso social, sin la trayectoria honesta que se requiere para generar realmente un cambio, y esto puede terminar en algo como le pasó al PAN, que en 12 años no fue capaz de cambiar las cosas, o al PRD en el caso de la Ciudad de México, o en algunos otros estados donde ha habido transiciones y que ha habido otras alternancias, justamente porque no han podido resolver las demandas, los problemas de la gente. Me parece que este partido, muy reciente en su nombre, pero que ya incluye gente de una larga data en materia política, que vienen del mismo PRI, que vienen del PAN, que vienen del PRD, que vienen de otras expresiones políticas, y que ahora están en esto que es lo que ha dicho su dirigente y bueno, candidato, y ahora candidato triunfante. Es un movimiento, pero tendrá que acuerparse como un partido político en las cámaras legislativas, en los congresos de los estados, y en los gobiernos tendrán que pues dejar de ser oposición para convertirse en gobierno, y eso puede producir un desgaste muy rápido si no cumplen con las promesas de campaña, y sobre todo si no rompen con las formas de ejercer el poder político en México, que son sobre todo de carácter patrimonialista y clientelar. No, y además López Obrador está prometiendo la revocación de mandato, ¿no?, a la mitad de su gobierno, y pues si no funciona, si desde lo local empieza a fallar, pues puede empezar a tener problemas, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es una apuesta que tiene sus riesgos, como toda apuesta política, y desde luego no sé si al final lo vaya a cumplir, y para eso se requeriría también de la participación del Congreso, o en esto pueda cambiar de opinión, pero me parece que la mayor responsabilidad que tendrá él será cumplir con la enorme expectativa que ha generado en la sociedad mexicana, entre el electorado, de hacer en 6 años lo que... en 12 años va a hacerlo de 12, en 12 ¿no? años, hacerlo de 12 años en 6 años en que estará gobernando. Me parece que es una apuesta y una promesa que no es sencillo cumplir. La cantidad de intereses creados en este país pesaría toneladas, muchas toneladas, y para mover esos intereses no es nada sencillo, porque tenemos un sistema capitalista donde buena parte de los capitalistas, de lo que antes se llamaba burguesía o empresariado, se ha hecho al amparo del poder público. Y así lo podemos ver desde la época de Calles, de Obregón, de Miguel Alemán, de Carlos Salinas, y no es sencillo romper esta dicotomía de el político empresario, que sobre todo quien mejor lo representó fue Carlos Jan González, que además inventó aquella frase tristemente célebre de que un político pobre es un pobre político, porque sobre todo eso significa que hay que tener mucho dinero para hacer política, o lo peor, hay que enriquecerse haciendo política, y que es lo que han hecho trágicamente buena parte de los miembros de la clase política mexicana. Pues eso es con lo que se quiere acabar, eso es lo que dijo ayer la ciudadanía, ya se cansaron de los políticos ricos, quieren ahora políticos comprometidos con la población. Pues doctor Gabriel Corona, del Observatorio Electoral, profesor de la UNAM y exconsejero del Instituto Electoral del Estado de México, le agradecemos muchísimo su tiempo. Ya se pasó la hora de volada. Muchísimas gracias por su participación en el programa Relieves. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de, a través de Radio Educación, dar a conocer mis puntos de vista sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Se lo agradecemos muchísimo. Muy buenas noches. En la producción de este programa estuvo Aida Aguilar, en la asistencia de producción Gabriela Pérez, reportaje y musicalización Francisco Muñoz, en la edición digital estuvo Luis Luna, aquí al frente de los controles técnicos, y también se despide Lénica Ávila aquí en la conducción. Muchísimas gracias, que pase usted una excelente noche.